Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy les traemos un capítulo espeluznante. Lleva por título Yo hice un montón y las galletas extraterrestres. Trata más o menos de unos extraterrestres que hacen galletas por los mismos extraterrestres. Vamos a ver el caso. Caso Joe Simonton y las galletas extraterrestres. Eagle River, Wisconsin, 18 de abril de 1961. Un encuentro cercano del tercer tipo es un encuentro real entre humanos y extraterrestres. El caso reportado por Joe Simonton fue considerado uno de los más extraños a pesar de la forma poco probable en que se desarrolló la historia. El episodio sobrevivió a una evaluación rigurosa por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y se registra en sus archivos como sin explicación. En 1961, Joe Simonton, de 60 años, plomero y subastador, informó que el 18 de abril a las 11 a.m. un platillo volador descendió del cielo y se cernió sobre su granja. Era plateado y más brillante que el cromo, de 3.6 metros de altura y 9 metros de diámetro, con un escape de 15 o 18 centímetros de diámetro. El platillo aterrizó y se abrió una escotilla. Dentro había 3 extraterrestres de piel oscura, cada uno de 2 metros de altura. Parecía tener entre 25 y 30 años y vestían uniformes de punto azul oscuro con cuello alto y gorras en forma de casco. Estaban bien afeitados, dijo Simonton, y parecían humanos normales. Los extraterrestres no hablaron en su presencia, pero tenían una jarra plateada con 2 asas, más pesada que el aluminio, pero más liviana que el acero, de aproximadamente 1 pie de altura. Parecía estar hecho del mismo material que la nave. Simonton dijo que era una cosa hermosa, una botella tipo termo, como ninguna otra que hubiera visto antes. Simonton dedujo por los gestos de la tripulación que querían agua. Dejó a los visitantes, llenó la jarra de la bomba de agua en su bodega, regresó al bote y devolvió la jarra. Para ello tuvo que apoyarse en el casco del ovni y estirarse. El interior del ovni era de un negro opaco, incluso los 3 paneles de instrumentos, extremadamente hermosos, y tenía la apariencia de hierro forjado. El contraste entre el interior oscuro y el exterior brillante fascinó a Simonton. Mirando, vio a un hombre cocinando en una especie de aparato de cocina sin llama. El alienígena estaba preparando algo que recordaba mucho a galletas. A cambio del agua, uno de los extraterrestres, el único con una estrecha franja roja en los pantalones, le regaló a Simonton 4 de las galletas calientes de la sartén. Mientras lo hacía, el extraterrestre se tocó la frente, aparentemente un saludo en agradecimiento a Simonton por su ayuda. Simonton le devolvió el saludo. Cada una de las galletas tenía unos 7 centímetros de diámetro y estaba perforada con pequeños agujeros. Luego el alienígena jefe ató una línea o un cinturón a un gancho en su ropa y la escotilla se cerró. El disco se elevó unos 6 metros y despegó hacia el sur, en un ángulo de 45 grados. Su estela dejó una ráfaga de aire que sacudió las copas de los pinos cercanos. La nave tardó solo 2 segundos en desaparecer de la vista. Simonton comió una de las galletas. Sabía a cartón, le dijo a Associated Press. De las otras 3 galletas, guardó una y 2 se las dio al juez del condado de Vilas, Frank Carter, un entusiasta local de los ovnis. En respuesta a todo esto, la Fuerza Aérea envió a su investigador civil de ovnis, J. Allen Hynek. Hynek en ese momento era astrónomo en la Universidad Northwestern. Más tarde se convenció de que los ovnis son reales
y fundó su propia agencia de investigación, que se hizo cargo de los archivos NICAP después de que el grupo se disolviera. Gracias a Hynek, un comité de la Universidad Northwestern y el Centro de Inteligencia Técnica de la Fuerza Aérea analizó una de las galletas de Simonton y descubrió que estaba hecha de harina, azúcar y grasa. Sin embargo, el trigo utilizado en su elaboración era de un tipo desconocido.